Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual nuevamente. Este domingo 15 de mayo, ya estamos a la mitad del mes, bastante rápido. Y seguimos esta mañana con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Pero esta mañana yo quería empezar preguntándote, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? ¿No? Esta forma tan típica de saludarnos. Y es una pregunta interesante, ¿no? Porque, como, ¿por qué nos interesa saber cómo está la otra persona, ¿no? A lo mejor porque, pues, somos muy cambiantes, a lo mejor porque queremos ver cómo, cómo nos vamos a tratar, ¿no? Si estás bien, a lo mejor estás de buenas, si no, a lo mejor no estás de buenas, ¿verdad? Y generalmente cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Decimos bien, ¿no? Aunque no sea cierto, porque todo el mundo quiere estar bien, pero pues no es algo que sea muy, muy factible. Por eso cuando pienso en el cómo estás, pienso a veces en el agua, ¿no? Como si fuéramos como el agua, porque en la escuela nos enseñan el estado físico de la materia, ¿no? Y el estado en que se encuentra el agua depende de factores externos como la temperatura, la presión, y puede estar sólido, líquido o gaseoso, ¿no? En términos generales. Entonces, si le preguntas al agua cómo está, pues bueno, pues te va a decir, pues depende, ¿no? O sea, si hace mucho frío, pues va a estar sólida. Si hace demasiado calor, pues va a estar como gas. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Es una pregunta interesante porque nuestro estado no debe depender de las circunstancias externas, porque nuestro estado, el cómo estamos, no depende de nuestra situación económica, no debe depender de nuestro estado de ánimo, ¿no? O no debe depender si estamos bien, si nuestro equipo ganó ayer en la noche, o si las cosas van bien, o estamos muy mal porque las cosas van mal. Nuestro estado de ánimo es algo muy cambiante, ¿no? Pero muchas veces nuestro estado de ánimo lo confundimos con nuestro ser. Nuestro estado, en el sentido de el ser, es algo que no debe ser cambiante. Y precisamente para poder entrar en este tema de lo que somos, y lo que somos define cómo estamos, vamos a hablar de tres instrucciones que parecen imposibles, que vamos a ver en este pasaje. Y es que verdaderamente son imposibles si lo pensamos en términos humanos. Vamos a leerlos para que lo entiendas y para que veas de qué estoy hablando. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16, dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos das la oportunidad de, pues, escuchar tu palabra, Señor. Podemos libremente abrirla, estudiarla, leerla, buscar tu verdad, Señor. Esta mañana te pido que tu Espíritu hable en nuestros corazones, Señor, que podamos alinear nuestra mente con la tuya, Señor. Nuestro corazón con el tuyo, Señor, y nuestra vida con cómo quieres tú que la vivamos, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, Señor, sea para glorificarte a ti, para bendecirte a ti, para expandir tu gloria y tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces es chistoso, ¿no? Porque seguimos aquí con los imperativos que Pablo le ha estado diciendo a la iglesia de Tesalónica y hemos aprendido pues muchísimo, ¿no? Pero es curioso que después de decirnos que pues podemos ser ociosos, podemos ser de poco ánimo, podemos ser unos debiluchos, que todo mundo necesita ser pacientes con nosotros. Además, estas personas nos van a hacer cosas malas y nosotros tenemos que responder siempre haciendo lo bueno. Todo esto nos lo acaba de decir el pasaje anterior, lo que vimos la semana pasada, y ahora lo siguen tres instrucciones imposibles. O sea, ¿cómo vamos a estar siempre gozosos? ¿Cómo vamos a orar sin cesar? ¿Y cómo vamos a darle gracias a Dios en todo? O sea, porque esto es imposible, ¿no? Pero conocemos que la palabra de Dios no se equivoca. Sabemos que no se equivoca y a veces por eso es difícil de entenderla. Y para poder entender lo que dice la Biblia, tenemos que saber a qué se refiere, porque la Biblia se define a sí misma. Si hay algo que yo pienso que está mal en la Biblia, es más fácil entender que yo soy el que está mal y la Biblia está bien. Porque de esa forma es la única forma que no dudamos lo que Dios dice y encontramos la verdad.
Entonces, vamos a empezar con la primera instrucción. Dice, estar siempre gozosos. Ok, entonces en términos generales, pues esto es imposible. O sea, es imposible estar siempre gozosos, pero pues claramente aquí dice estar siempre gozosos. Entonces, ¿qué hacemos? Como es algo que humanamente es imposible, entonces normalmente lo fingimos, ¿no? Ponemos la sonrisa y aunque todo esté pésimo, decimos, no, hermanos, estamos gozosos en el Señor. Suena un poquito falso, ¿no? O sea, si no es posible humanamente, entonces vámonos un poquito para atrás. Tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué es el gozo? Porque a lo mejor lo que la Biblia define como gozo yo no lo estoy entendiendo. Y tenemos que acostumbrarnos a no ir a nuestra definición. Y por ahí tenemos que empezar. Y no es la primera vez que tenemos esta conversación, ¿no? Lo tuvimos hace un poco de tiempo con otra característica del fruto del Espíritu, que es el amor, ¿no? Para poder amar debemos tener a Dios, porque Dios es amor, si te acuerdas, ¿no? O sea, el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una acción, es obediencia, es estar controlados por Dios porque Dios es amor. Y la única forma en la que podemos amar es si Dios toma control de nosotros. La única forma que podemos obedecer es dejar que Dios nos controle. Y lo veíamos en aquella ocasión como una de las características principales del fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Empieza por ahí. Pero es curioso que la segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo. Entonces dices, a ver, espérame, aquí hay algo similar. Entonces el gozo no es alegría, aunque el gozo causa alegría. El gozo no es algo que puedo producir yo humanamente. El gozo bíblico es algo que es el fruto del Espíritu. Entonces, ok, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Biblia para ubicarnos, para entender qué es lo que la Biblia dice acerca del gozo. Entonces, si me acompañas rápidamente a Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, parece trabalenguas, versículos 1 al 4, dice así. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y así sigue. Entonces dice, todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para todo, incluso para llorar, incluso para endechar. ¿No? Entonces nos ponemos a pensar, bueno, entonces, ¿cómo le hago para estar siempre gozosos? Entonces, a lo mejor está mal sentir. Entonces reprimimos nuestros sentimientos y nos volvemos unos cristianos robóticos, ¿no? En donde no es que tengo que estar siempre gozosos, entonces, a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Somos seguidores de Jesús. Y Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró en aquella ocasión cuando su amigo Lázaro se muere, ¿no? Y Jesús, pues digo, no tenía por qué llorar, digo, pareciera que 5 minutos después llega y lo resucita, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué lloró Jesús? O sea, no era una cuestión de que no sintiera, ¿no? Sino que vio, o sea, vio todo lo que estaban sufriendo, ¿no? Todo lo que estaban sufriendo sus amigos, sus familiares, y sintió, y dice que Jesús lloró. Entonces, no tiene que ver con que no sintamos, ¿verdad? Y otro pasaje que me llama mucho la atención en este aspecto lo encontramos en Marcos capítulo 14. Marcos 14:33. Dice cuando estaba Jesús en Getsemaní, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces, dice que Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse, porque obviamente sabía lo que venía, ¿no? Sabía lo que venía, sabía lo que le esperaba, y humanamente ha de haber sido extremadamente duro saber lo que venía. Entonces, como Jesús mismo lo padeció, Jesús mismo lo sintió, pues obviamente vemos que los sentimientos existen, ¿no? O sea, no podemos siempre estar igual como unos refrigeradores. Esto es algo que no es humanamente posible. No se trata de eso. No se trata de no sentir, ¿no? Sino que dice,
estad siempre gozosos. Entonces, ¿cómo empatamos estas dos ideas? ¿Cómo cuadramos estas dos cosas que vemos en la Biblia? ¿No? Y obviamente esto está escrito en español como si fuera un adjetivo, ¿no? Estad siempre gozosos. ¿Cómo estás? Ah, gozoso. ¿Cuándo? Pues siempre. Entonces dices, es como si le preguntas al agua, ¿no? Que si el agua está mojada, ¿no? O ¿por qué el agua moja? Ah, pues porque está mojada. O sea, el hecho de que el agua moja es pues porque es agua. O sea, lo que hace el agua es resultado de lo que es. ¿Ok? Entonces moja, porque ese es el verbo de la característica que tiene el agua. Entonces, la palabra estar siempre gozosos, en realidad es un verbo. Lo encontramos en Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y como ya vimos, el gozo es una característica del fruto del Espíritu. Entonces empezamos a entender que es como amar. O sea, amar es un verbo, pero también es una característica del ser. Y dice, siempre tenemos que estar gozosos. ¿Por qué? Porque somos gozo, ¿no? Y es una característica del fruto. Entonces, a lo mejor nuestros amigos americanos, a lo mejor esto lo entienden mejor porque normalmente batallan con el famosísimo ser o estar, ¿no? Como cómo se traduce el ser y el estar. Porque estar tiene más que ver con el estado, ¿no? Físico, el estado en donde se encuentra algo, una persona. Y el ser es algo que es característico o es una característica esencial de esa persona o de esa cosa. Entonces, el gozo debe ser una característica esencial del creyente. No es un estado como el estado de ánimo. Así como Dios es amor y parte del fruto del Espíritu es el gozo, entonces nosotros debemos ser gozos y debemos de estar gozosos porque estamos en Él. Si nosotros estamos controlados por el Espíritu, el fruto se nota. Solo cuando estamos en Cristo somos lo que debemos de ser y nos comportamos como nos debemos de comportar. Entonces, la fuente de este gozo no es una alegría momentánea que puede suceder cuando ves una película simpática. No, o sea, tiene que ver con quiénes somos. Y cuando Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 5, habla, o sea, haciendo una relación muy interesante. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 12. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, ay, a ver, o sea, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y luego habla de persecución. Entonces dices, chirón, o sea, ¿cómo le haces, verdad? Para que estés a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, estar gozoso. Porque tienes que recordar que nuestro galardón es en el cielo. Y eso tiene que ver con quiénes somos nosotros. Porque si tú entiendes cuál es tu premio, entiendes qué es lo que va a pasar después, entiendes en dónde vas a estar, entonces eso es lo que te causa el gozo. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la cárcel, ¿verdad? Como Pablo cuando le habla a los filipenses. O sea, el verdadero gozo no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, porque entonces la mayor parte del tiempo estaremos tristes. Y muchas veces estamos tristes porque no entendemos esto. Y estamos tristes y deprimidos porque pues me fue mal en la escuela, o porque no dormí bien, o porque me cayó algo mal, o porque alguien me hizo algo. O sea, todo el tiempo podríamos estar tristes. Entonces el verdadero gozo, o sea, no tiene que ver con las características externas, con lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, si somos hijos de Dios, el gozo es parte de nuestro estado eterno. O sea, tiene que ver con este entendimiento de quiénes somos en Él. ¿No? Cuando Cristo manda a los discípulos a evangelizar y regresan felices, que les dice, ey, pero no, o sea, no se alegren, ¿verdad? De que los espíritus se os sujetan, sino gozaos de que su nombre esté escrito en los cielos. Entonces dices, ok. Entonces empiezas a entender que podemos tener todos los sentimientos, ¿no? Tenemos todos los sentimientos como humanos, y los sentimientos no tienen nada que ver con el gozo. Los sentimientos no están mal en sí, ¿no? Como sentimientos, es parte de la condición humana. Ahora,
Si esos sentimientos te llevan a pecar, entonces sí aguas, ¿no? Si estás enojado o algo estás molesto y vas y le pegas a alguien, bueno, entonces estás muy mal porque ese sentimiento te llevó a pecar. O si estás triste, ¿verdad? Y empiezas a tener malos pensamientos, ok, entonces eso sí está mal. Pero tenemos que entender que el gozo no es un sentimiento. Así como el amor no es un sentimiento que mágicamente vamos a querer amar al prójimo y mágicamente vamos a querer amarnos unos a otros. Es algo que Dios tiene que hacer. El gozo es igual. Tiene que ver con quiénes somos. Entonces, ¿cómo le hacemos para acordarme de esto, ¿no? Para estarnos acordando de esto constantemente. Para poder reflejar quién soy, ¿no? Para que la gente entiende que puede ver que estamos controlados por el espíritu. A pesar de mis sentimientos, a pesar de las circunstancias. Ok, entonces regresando un poquito a la historia de Jesús. Acompáñame a Marcos capítulo 14, el versículo 32. Vamos a volver a leer un poquito. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Cristo empieza a tener estos sentimientos tremendos porque sabía lo que venía. ¿Y qué hace? Va y se pone a orar y le pide a sus hermanos, oren, vamos a orar, oren conmigo. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces, para que podamos estar recordando para qué estamos aquí, recordando quiénes somos, tenemos que estar orando. Por eso el siguiente versículo esta mañana dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. O sea, porque la única forma de recordar quiénes somos en Él todo el tiempo es estar orando y debemos orar sin cesar. Entonces, para que nuestra carne empiece a menguar, ¿verdad? Empiece a debilitarse y el espíritu empiece a tomar más y más control de nuestras vidas, tenemos que orar. Entonces a lo mejor me dices, bueno, pues sí, pero es que esto también es imposible. O sea, si tú te imaginas que tienes que juntar tus manitas y cerrar tus ojos y eso significa orar, pues bueno, entonces no podríamos hacer nada absolutamente en la vida porque dice aquí que tenemos que orar sin cesar. Entonces, nuevamente, tenemos que ver lo que dice la Biblia y considerar, ¿verdad? Que a lo mejor mi definición es la que está mal. A lo mejor para mí orar es nada más cerrar los ojos y juntar las manitas, entonces pues no podrías manejar. No podría estar platicando ahorita con ustedes, pues porque tendría que estar orando. Entonces hay algo que está mal, pero la Biblia no está mal. Nosotros tenemos que cambiar nuestra definición de lo que es orar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñenme a Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Este versículo que hemos estado yendo una y otra vez. Dice 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces estamos hablando aquí ya de la última parte de la armadura de Dios, que hemos estado hablando de esto ya por varias ocasiones. Y yo siempre me imagino a un soldado con su casco, con su espada, con su cinto, con su escudo, con sus botas, todo equipadísimo ya para la guerra, y luego echándose una siesta. O sea, de nada sirve que tengas toda la armadura puesta, que estés como soldado equipado, ¿no? Completamente, y que estés dormido. Por eso cuando termina de decir la cuestión de la armadura de Dios, dice que ya que tienes todo esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces dices, ok, tienes que estar alerta, tienes que estar al pendiente, tienes que estar listo para lo que viene. Y esa es la sensación que nos da el estar velando, el estar alertas, el estar
velando y orando. Pero aquí hay una frasecita que me encanta porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Porque nosotros claramente no podemos orar 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, tenemos que estar conectados con Dios. Y para poder profundizar en esto, acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos 8:25. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, wow, obviamente esperamos con paciencia, porque esperamos que regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esperamos lo que viene, una eternidad con Dios. Y el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en las cosas que nosotros no podemos hacer. Dice que el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos topamos con estos versículos, con estos pasajes, a lo mejor tenemos que meditar un poquito y tratar de ver, a ver, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que creemos? Porque si Dios vive dentro de nosotros, ¿no? Los que creemos en Él, los que hemos creído en Jesucristo y somos hijos de Dios, la Biblia dice que somos templo del Espíritu. Entonces tenemos que mantener esta conexión media extraña que tenemos, porque Dios, ¿no? En la persona del Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero, pues todavía tenemos este cuerpo de muerte que hasta que no nos den el nuevo, como veíamos en el capítulo 4, pues tenemos que estar lidiando con esta falta de conexión. Pero el Dios del universo vive dentro de nosotros en todo momento. O sea, aunque estemos en esta vida, no podemos poner a Dios en pausa para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estar conectados con el Espíritu de Dios es como tener esa conciencia despierta de quiénes somos y en quién estamos y estar siempre con esto presente, siempre conectados y siempre en esta actitud de oración. Como siempre estar conscientes de que estamos en la presencia de nuestro Dios, ¿no? Como cuando los sacerdotes entraban al templo, no podían estar pajareando, no podían estar, ay, no me di cuenta que estaba aquí Dios. No podemos vivir sin tener esta conexión, sin tener presente que Dios está en nosotros, como el templo del Espíritu. Entonces, les voy a soltar una idea, ¿no? Que veíamos un poquito la semana pasada, que somos un cuerpo, que la Biblia nos describe como un edificio, ¿no? Que somos una familia, somos una unidad. Y parte de lo que tenemos que estar haciendo, aparte de la responsabilidad que tenemos, es estar en oración. O sea, en oración, así como habla la Biblia de peticiones, de rogativas, de súplicas, ¿no? Y de agradecimientos. Pero si somos un cuerpo, ¿no? Y estamos en unidad, si uno de nosotros está orando, ¿cuenta como que el cuerpo está orando o no? Es para meditar. Porque la Biblia dice que tenemos que interceder unos por otros y tenemos que estar conscientes y viendo por nuestras necesidades y pidiéndole a Dios. Y el Espíritu vive dentro de nosotros, todos nosotros los que somos hijos, y el Espíritu intercede también por nosotros porque muchas veces no sabemos qué pedir. Entonces, si estamos hablando, si estamos comunicándole a Dios nuestro corazón, nuestras peticiones, nuestros sueños, que queremos glorificarlo, que queremos trabajar para Él, que como cuerpo queremos funcionar bien, o sea, yo tengo el sueño de llegar al punto en donde estamos orando de forma específica como iglesia 24 horas al día, los 7 días de la semana, como iglesia. Entonces, si lo vemos en términos semanales, pues simplemente son 168 horas cada semana. Y a lo mejor en este sentido de súplicas, rogativas, peticiones, acciones de gracias, yo no puedo orar 168 horas a la semana, pero sí puedo orar a lo mejor 1 o 2 horas a la semana intencionalmente y específicamente por peticiones y acciones de gracias específicas. Entonces, obviamente además de mi oración normal. Pero si lográramos hacer esto como iglesia en todo momento, entonces sí podríamos estar vigilantes, ¿no? Tomando turnos como atalayas en oración 24 horas al día. Entonces, cuando estamos conectados con Dios de esta forma,
todos como iglesia, conscientes también de quiénes somos y de qué estamos haciendo, y estamos entendiendo, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Entonces vamos a estar gozosos porque estamos inscritos en el libro de la vida, estamos conectados con Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, cuando hacemos todo esto y entendemos que estamos aquí para agradarlo a Él en todo, entonces solo así puedes obedecer el siguiente versículo. Porque después de que dice orad sin cesar, te dice dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Híjole, pero qué difícil es darle gracias a Dios en todo. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no están bien. Tenemos la tentación de estarnos quejando, ¿no? Porque, o sea, en el momento que nos quejamos de algo, lo que sea, nos estamos quejando, pues, contra Dios. Porque si tú entiendes que Él está en control de absolutamente todo, si tú entiendes que Él es bueno, si tú entiendes que Él decide, y todo lo que hace, todo lo que sucede es para nuestro bien, entonces nos podemos quejar o no. Dice, dad gracias en todo. Aunque tú no veas el porqué de esta cosa que está pasando, tenemos que reconocer que tenemos un Dios espectacular. Porque no es un Dios misterioso. No es un Dios de que de repente se enoje y dices, ay, no sé qué está pasando, pues están cayendo relámpagos del cielo. Seguramente se enojó porque dice, a ver, no, no, no. O sea, Dios no es un Dios misterioso. Porque Él nos dice todo. Lo que le gusta, lo que no le gusta, nos platica su plan. Él ya nos reveló todo. La Biblia dice que tenemos su mente. Sabemos su plan. Y además podemos entenderlo todo porque nos ha dado su espíritu para enseñarnos todas las cosas. Y aquí dice que esto es su voluntad. Muchas veces hablamos de que, bueno, es que sí es la voluntad de Dios, como si no supiéramos cuál es la voluntad de Dios. La encontramos en la Biblia. O sea, no es un misterio. No es un misterio lo que Dios quiere, porque la Biblia lo dice claramente. Vamos a ver algunos ejemplos. Hace unas semanas veíamos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, dice, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Y sigue diciendo que os apartéis de fornicación y que cada quien tenga a su esposa en santidad y honor, ¿no? Y que nadie engañe a su prójimo. Entonces, sí podemos saber lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra santificación. Otro ejemplo muy específico que habla de que Dios quiere esto, o sea, esto es Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Estoy en segunda, perdón. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos. A ver. No puede estar más claro. Dice, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces Dios quiere que le callemos la boca a los hombres insensatos. ¿Cómo? Regañándolos, agarrándolos a bibliazos, ¿no? En discusiones de alta sabiduría. No, no, no. Dice, haciendo el bien. Hagáis callar la boca, ¿no? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dices, mira qué interesante. Si leemos a detalle encontramos la voluntad de Dios. Y según de Pedro, ahí adelantito, versículo 3:9, es otro ejemplo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso es paciente con nosotros para ver si nos cae el 20, para ver si creemos. Para ver si creemos. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, ay, qué mala onda Dios. No, no, no. O sea, esto no tiene que ver con mala onda de Dios o no. O sea, Dios quiere que todos se salven. Y dices, mira qué interesante, la Biblia es bien clara. Y muchas veces decimos que somos seguidores de Cristo, pero lo mismo que hizo Cristo no lo hacemos nosotros. Y la Biblia es muy clara, yo creo que por eso está registrado tantas cosas de lo que hizo Jesús, para que nosotros viéramos, mira, pues yo estaba haciendo esto, tú eres seguidor mío, pues entonces haz lo mismo que yo estoy haciendo. Acompáñame a Juan capítulo 4. Versículo 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. Híjole. O sea, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, para Cristo era más importante hacer la voluntad de Dios que su comida. O sea, eso era lo que lo alimentaba a él, el hacer la voluntad de Dios. Una actitud que no tenemos nosotros todos los días, ¿verdad? Como que a veces sí y a veces no, pero así como que digas, híjole, mi comida es hacer la voluntad de Dios. No sé, ¿verdad? Ojalá así sea. El 5:30 adelante dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús vino aquí y no hacía su voluntad, solamente hacía la voluntad de su Padre. Adelantito el 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, o sea, si nos decimos seguidores de Jesús, ¿por qué no tenemos la misma determinación para hacer la voluntad de Dios? O sea, porque no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y el pasaje de hoy dice, dad gracias en todo. Entonces, al ser agradecido con Dios, al darle gracias a Dios, no es porque entiendas el plan o no es porque estés de acuerdo, es porque es la voluntad de Dios. Y cuando tú le das gracias, estás reconociendo que Él está en el control. Y algo pasa en tu corazón que dices, pues mira, la verdad no sé por qué está pasando esto, yo no lo veo, pero Señor, gracias. Gracias por esta cosa espantosa que me está pasando, porque pues tú dices que te dé gracias. No te dice dad gracias en todo siempre y cuando lo entiendas, o dad gracias a Dios siempre y cuando sea algo bueno. Nosotros como seguidores de Jesucristo, si has creído en Jesucristo, no eres dueño de ti mismo. O sea, ya fuiste comprado por precio, entonces estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Y ahora sirves a Dios. Y ya tenemos nuestras órdenes. Y no debemos de cuestionar las órdenes de Dios. O sea, sus órdenes las tenemos que obedecer. Y eso es lo que hemos estado viendo desde que estudiamos Juan y desde que estudiamos Josué. O sea, escuchas y conoces lo que Dios dice. Te queda la siguiente opción, ¿crees o no crees? Ok, no, pues que sí creo. Ok, si sí crees, entonces tienes que obedecer. No, es que no siento ganas de obedecer, no importa, tienes que obedecer. Porque cuando obedeces, entonces Dios te cambia, Dios te explica. Y una vez que pasa esto, entonces Él te usa porque quiere que hagas su voluntad. Él te quiere como parte de su plan. Entonces, si Él quiere que le demos gracia en todo, pues, híjole, pues no podemos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no nos parecen. Hay muchas cosas que se nos hacen injustas. Hay muchas cosas que decimos, híjole, es que yo no veo, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, no estamos haciendo su voluntad. Y no podemos estar siempre gozosos si no entendemos quiénes somos. No podemos estar haciendo la voluntad de Dios si no le estamos dando gracias a Dios. Y la única forma de lograr esto, la única forma de lograr estas dos instrucciones que parecen imposibles, es haciendo la tercera que parece imposible, que es orar sin cesar. Entonces, si tú ves estos tres versículos, ¿no? De estar siempre gozosos, de orar sin cesar y de dar gracias a Dios en todo, y dices, híjole, yo no puedo obedecer con esto, o sea, yo no puedo. Tienes que analizar el por qué. O sea, ¿por qué no podemos? O sea, porque nuestro estado es cambiante. Nuestro estado es cambiante y parecemos el agua, ¿no? Es como la materia. Si nuestro estado no es constante, si nuestro estado es cambiante, cada vez que nos dicen cómo estás, pues híjole, cada día estoy diferente porque pues depende de las circunstancias externas. Entonces estás viviendo en la carne. Porque la carne es la que se afecta con las circunstancias de afuera. Tu estado de ánimo se afecta, tu condición física se afecta. Pero para permanecer, para poder ser constantes, para no andar fluctuando entre enseñanzas, entre sentimientos, para no ser inconstantes en nuestra esencia, debemos ser espiritualmente sólidos. Debemos estar fundamentados en la roca, en donde dice que somos inamovibles, no que somos inconstantes y no parecemos una veleta. Pero para poder estar sobre la roca necesitamos ser hijos de Dios. Y tenemos que entender lo que esto significa.
Y es la única forma en la que podemos vivir bien siempre, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y es una de las cosas que hemos estado viendo esta mañana. O sea, Dios quiere que tú seas su hijo. Y Él fue el que tomó la iniciativa para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Él envió a su hijo a morir por nosotros, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, o sea, como Dios quiere nuestra salvación, pues Él hizo algo para que esto pueda suceder. Si Él no quisiera nuestra salvación, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Él no haría nada, pero Él sí lo hizo, ya lo hizo, envió a su Hijo a morir por nosotros, porque eso es lo que Él quiere. Y nosotros debemos de creer, debemos de recibir a Jesucristo para que venga a morar en nuestros corazones. Debemos arrepentirnos, dejar el camino en el que hemos andado para empezar a seguir el camino que Dios tiene pensado para nosotros. Porque esta es la única forma de vivir la vida bien. De que cada vez que te preguntan tú puedes contestar bien, pero porque verdaderamente estás bien, a pesar de todo lo que pasa en el exterior. Y ahora sí, ya que tú entiendes esto, entiendes que no podemos solos, ¿no? Y que Él, que vive dentro de nosotros, y como tenemos esta vida eterna, entonces vamos a estar para siempre con Él. Y ahora tenemos un propósito. Ahora tenemos un propósito en esta vida. Y cuando tú empiezas a ver esto, cuando tú escuchas que tienes vida eterna en Él, que Él te envió a su Hijo para salvarte, que vas a pasar una eternidad con Él, o sea, tú no puedes pensar en esto y no sonreír. O sea, porque tú eres hijo de Dios. Y ahora sí, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, entiendes a qué se refiere esto del gozo, porque nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, sin importar lo que esté pasando en esta vida, tú eres un hijo de Dios. Y una de las características de un hijo de Dios es que está gozoso, es gozo, se regocija en el Señor. Porque no tiene que ver con que no sientas los problemas de esta vida, sino que tú sabes quién eres. Y eso tiene que verse reflejado en gozo. Y cuando tú estás conectado con Dios, entonces estás orando como familia, como un cuerpo, estás orando en todo momento. Y esto sirve para que no se te olvide, porque tú estás velando porque va a regresar en cualquier momento, ¿no? Y tienes esa conciencia de, ok, si hoy regresara a Cristo, ¿cómo me encontraría? Entonces estás velando. Entonces, no tiene que ver con tus sentimientos, no tiene que ver con tu estado, sino vestido de la armadura completamente, velando porque en cualquier momento puede regresar nuestro Señor. Y cuando ves esto, cuando vives esto de todos los días y cuando estás esperando que regrese y cuando estás agradecido con Dios porque te salvó, entonces sí, estás agradecido por todo, porque estás en sus manos, porque formas parte de sus planes y estás esperando lo mejor para ti. Y no estoy hablando de esta vida. O sea, en esta vida, aunque estés en la peor cárcel, en la peor circunstancia, tú sabes que esto es pasajero. Tú sabes que estás en las manos de Dios. Y eso sí es vivir bien. Porque no hay nada que nos pueda hacer esta vida, no hay ningún tipo de sufrimiento que podamos vivir en esta vida que vaya a superar el gozo venidero, la gloria venidera de estar viviendo con nuestro Dios para siempre. Y eso es lo que el mundo necesita ver. O sea, por eso nos ha mandado a ser luz del mundo, porque el mundo necesita ver personas que viven esto verdaderamente, que están controladas por Dios y que sus características esenciales como personas es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, cosas que humanamente no se pueden. Humanamente son imposibles porque es el fruto del Espíritu. Que tú puedas tener esas 9 características a pesar de cualquier circunstancia en la que estés viviendo, eso es lo que Dios quiere. Porque esa es la forma en la que la gente va a decir, no, esto sí es diferente. No, esto tiene que ser Dios porque esto no es humanamente posible. Y es algo que solo vamos a poder reflejar si vivimos en el Espíritu, si dejamos que Él nos controle. Y cuando la gente vea esto, va a querer conocer a nuestro Dios. Y ese es nuestro trabajo como su cuerpo, reflejarlo a Él, para que su nombre sea glorificado,
para que su fama crezca, para que más personas puedan entrar en la familia de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas instrucciones tan difíciles y tan claras que nos deja, Señor, porque nos confronta con nuestra debilidad como personas, Señor. ¿Cómo vamos a poder estar siempre gozosos? ¿Cómo podemos estar orando en todo momento? ¿Cómo podemos darte gracias de todo en todo, Señor? Si no es con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias porque nos confrontas muchas veces a que estamos haciendo las cosas a nuestra manera, que estamos haciendo las cosas como en nuestro entendimiento, Señor. Y cuando vemos que no podemos, entendemos que no lo estamos haciendo en ti, en tus fuerzas, que no estás tú viviendo nuestra vida, Señor. Te pedimos que podamos entender esto, Señor, que no te estorbemos, sino que seamos un espejito al 100, o sea, que te refleje a ti, Señor. Que más gente pueda verte a ti, Señor. Que a pesar de las circunstancias podamos estar gozosos, podamos estar contentos, tranquilos y agradecidos, Señor. Orando en todo tiempo, Señor. Te pedimos que esa sea la realidad de nuestra iglesia, que podamos vivir así, que podamos andar en el Espíritu y que podamos reflejar lo que tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.